Buenos días a todos. Eh, el tema de hoy, que tiene que ver con la ley de destrucción, es la guerra. Y en el libro de los espíritus hay es un pequeño pedazo de la información. Hay un pequeño, ¿verdad? Extracto, hay unas preguntas específicas sobre Kardec y la ley y la guerra. Y también hay unas preguntas específicas sobre el combate entre los seres humanos. Y de ahí sacamos la presentación. La presentación no es muy larga porque no abunda sobre el tema Kardec, el libro de los espíritus. En otros libros habla sobre, ¿verdad? Las consecuencias, las acciones y qué pasa. Pero Kardec, en los primeros libros de Kardec, no habla mucho del tema, a pesar de que era algo común en la época. O sea, si estudiamos la historia de la humanidad es la historia básicamente de la guerra. ¿Sí? Y entonces, pues, Kardec habla de eso. En la ley de destrucción se habla también del asesinato, del duelo, que ya eso no se practica, pero en aquel momento todavía se practicaba, y de las pandemias o las plagas que son parte de esa ley de destrucción, ¿verdad? Recordemos que para que se renueven las cosas se tienen que destruir primero. Así que vamos a empezar por ahí. En el libro de los espíritus, la pregunta 728, ¿la ley de destrucción es una ley natural? La respuesta, es necesario que todo se destruya para renacer y regenerarse, porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación que tiene por objeto la renovación y el mejoramiento de los seres vivos o los seres encarnados. ¿Sí? Parte de la creación es que las cosas se destruyan. Tiene que haber un ciclo constante de creación y destrucción, ¿verdad? Cada vez que reencarnamos, encarnamos a un cuerpo nuevo, ese cuerpo se desarrolla, llega un momento que deja de funcionar, deja de funcionar y el espíritu se desprende de él y vuelve otra vez a otro ciclo, ¿verdad? En la vida. Pues así pasa con todo, los árboles, la naturaleza, los animales, todo pasa, ¿verdad? El mismo planeta sufre unas transformaciones. En la 742, ¿cuál es la causa que engendra la guerra? Ahí está hablando específicamente de la guerra. La respuesta es la predominancia de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual y la satisfacción de las pasiones. Yo le añadiría, ¿verdad? Razones económicas también. En el estado de barbarie, los pueblos no conocen más que el derecho del más fuerte, y por eso la guerra es un estado normal. A medida que progresa el hombre, ella se hace menos frecuente porque evita las causas que la producen. ¿Eh? En un libro bien famoso que se llama El arte de la guerra, el que escribe ese libro dice de que es esencial que los estados y los que dirigen esos estados conozcan sobre la guerra y sepan cómo manejarla, sepan las leyes que rigen la guerra. Hay unas cosas que rigen la guerra en todas, las guerras son iguales. Y entonces, pues, este filósofo chino hace un tratado sobre eso, ¿verdad? Pregunta 743, ¿qué es lo que hace que la guerra sea más útil que funesta para el progreso? Y eso es algo que sorprende a mucha gente. Los espíritus dicen que hay utilidad en todo. No hay nada perdido. No hay tal cosa como algo inútil. La guerra promueve algo a largo plazo, ¿verdad? La respuesta es uno de los azotes necesarios para la aceleración del progreso. Es necesario que el hombre sea forzado a progresar. ¿Sí? Y cuando yo leí esto por primera vez,
Flavio puso el ejemplo de la colonización, de cómo los europeos llegaron aquí y hubo una guerra, un exterminio de los pueblos que aquí habitaban. Y cómo eso, a través de desde el punto de vista espírita, a través de los siglos, obligó a esas naciones a progresar, a esos espíritus que estaban encarnados a progresar. Recordemos siempre que no hay tal cosa como la muerte, es el desprendimiento del cuerpo físico, de que los que estaban aquí, y esto puede ser chocante, realmente nunca murieron, simplemente encarnaron, se integraron. Y Flavio hablaba de que había una integración de esos pueblos, de esos espíritus que estaban aquí en las Américas, que fueron exterminados, muchos de ellos, que se integraron como espíritu y como habitantes de la sociedad europea en los siglos subsiguientes. Y eso ayudó a su progreso. ¿Me siguen? Ok. Por ejemplo, vino la colonización, 1500, 1600, el exterminio, las enfermedades que trajeron los europeos, la gran mayoría no murieron a consecuencia de la violencia, sino que murieron a consecuencia de esta, estas enfermedades que los europeos traían. Esos espíritus desencarnan y se van detrás de sus agresores y empiezan a observar la sociedad europea. Y lo que hacen es que encarnan en esa Europa. Y espíritus que no tenían conocimiento de ciertas cosas tecnológicas, pues se exponen a esa cultura, aprenden, reencarnan y vuelven a encarnan y vuelven a encarnan. Y esos espíritus empezaron a progresar más rápidamente que si se hubieran quedado en sus imperios en las Américas solitos, sin el contacto de esos otros habitantes, de esos europeos. Valdría la pena tanto sufrimiento, amargura, desastre, barbarie, ¿verdad? Por un lado, el planeta es como es. Esto es un planeta de expiación y prueba. Los espíritus que vivimos aquí, a pesar de que nos creemos la gran cosa, simplemente somos espíritus que estamos empezando en esa carrera de evolución y tenemos todas esas pasiones y todos esos instintos y todos esos, ¿verdad?, comportamientos. ¿Cuáles defectos de carácter o características del ser humano se doman a través de la guerra? ¿Verdad? Probablemente, ¿Cuáles? ¿Verdad? Por ejemplo. probablemente nosotros que estamos aquí y en estos momentos escuchando esta información nos da cierta aprensión. Tuvimos que vivir la experiencia de la guerra para entender de que la guerra no es algo que sea útil, por lo menos para nosotros como espíritu. ¿Ves? Tuvimos que ser los asesinos o los asesinados para aprender. Estar en los zapatos de ese para aprender, para entonces nosotros ahora pensar, oye, eso de la guerra es como que no es como como lo que se proyecta, ¿verdad? De que unos vencen sobre otros, que unos conquistan sobre otros, ¿no? Todos perdemos en ese asunto, pero como no hay nada inútil en la naturaleza, los espíritus utilizan esos eventos para el progreso. Usa el micrófono. Ajá. Cuando el, el fin de esa guerra es el petróleo, es el dinero, los minerales, Pues que, que tú vas a aprender. lo que se aprende no es lo que se consigue por la guerra, lo que aprendemos es a cómo relacionarnos. ¿Te acuerdas en la clase pasada que estábamos hablando de que el progreso es en base a nuestra interacción como espíritu? Eso es progresar. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos vamos tratando? ¿Cómo vamos creando las relaciones entre
espíritus. Eh, y ahí es que hay que empezar a... Que vienen de Vietnam, como vienen, Ujú. o hecho cantos o estortillados. Sí, 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 o sea, ninguna guerra en el momento se ve como algo bueno, especialmente si se pierde. Pero a largo plazo, todos esos espíritus envueltos ahí entran en un estado de progreso, siempre, como colectivo. Yo quisiera comentar que, es que no es muy fácil asimilar Ujú. de que la guerra sea productiva, Tío, pero cuando vemos los niños de Gaza que los están matando y asesinando y no podemos hacer nada nosotros por ellos. no, no es exactamente no hacer nada. O sea, no es que asumamos una postura de no hacer nada o simplemente vemos el tráfico pasar. No es eso. Es simplemente que entendamos de que lo que pasa allí no es simplemente destrucción. Lo que pasa allí es algo que necesitan esos espíritus para aprender y va a contribuir a su progreso. ¿Qué es? Nosotros no sabemos en lo específico, pero esos grupos están pasando por esos estados. En muchas ocasiones, esos niños y esos adultos, todos tienen una relación entre ellos basada en un pasado común. Y eso es lo que estamos viendo. No es que no hagamos nada, hay que condenarla. Exacto, yo condeno la guerra, pero, pero entendamos que mi condena y lo que yo haga en contra no necesariamente, primero no la va a detener, porque pasa, o sea, están más allá de nosotros. Ya nosotros estamos tal vez en otro estado evolutivo, pero ¿cómo hacemos para que eso sea menos traumático, menos fuerte, menos... Eso sería nuestro trabajo en estos momentos. Difícil Eh, entenderlo y razonarlo, pero yo quiero compartir una experiencia que yo estuve en una excursión en un campo de concentración en Auschwitz. Y allí Antes de que siga, un medium no debe ir a esos lugares. yo fui, yo Un fui, medium no debe ir a esos lugares porque se expone a las experiencias de eso. Pero, lo primero que hice al eh, salir de Auschwitz fue escribir un poema a ajá, un niño que estaba en una fotografía. eh, Pero al escuchar y estar allí y entender lo que pasó allí, vimos las cámaras de donde metían a las personas, etcétera, para incinerarlas. Una persona del grupo dijo, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? En el grupo había un sacerdote y nadie respondió a la pregunta. ajá, ajá. Una interrogante que tengo aquí, que es Eh, el hecho de que siempre estamos aclamando por la paz. ¿Verdad? Decimos que necesitamos la guerra, pero tenemos No, lo no, que sí, estamos te llevamos un micrófono. según la escritura, ¿verdad? Necesitamos que haya la guerra para el progreso, pero estamos aclamando simplemente lo que necesitamos. Todos perseguimos la paz. Mm, Mira, Estamos en la mente, lo que tenemos es, yo quiero la paz, mm. la paz. mira, Ajá, Entonces, la paz es el antónimo. sí, eh, pero no, el aprendizaje no es la paz. La mayor parte de las veces cuando se presentan espíritus que están sufriendo, que han pasado por la experiencia de la guerra, mm, a mí siempre se me ocurre decir, ¿qué aprendiste? Porque mm, siempre hay un aprendizaje y le hacen ver muchas veces que tú hiciste lo mismo porque tú eras uno de los que ibas a saquear, de los bárbaros que iban a saquear las comunidades y violaban mujeres, qué sé yo qué.
pues todo ese grupo de personas que estaban en esa misma actitud, que no eran empáticos con el prójimo, entonces les toca vivir en carne propia la experiencia de aprendizaje. En las últimas, que casi siempre esa es la respuesta, ese espíritu vivió en la reciente, en el Holocausto, de la época de Hitler, que es relativamente La Segunda Guerra reciente, Mundial, la sí. Segunda Guerra Mundial. Y él no me dijo eso, él dijo, tuve que aprender, porque los papás, él fue abandonado en la guerra porque los papás se lo llevaron y él quedó solito. Pero lo que él aprendió fue a valorar la importancia de la familia, porque en otras existencias para él eso no era importante. Entonces, son infinidad de experiencias que vas a aprender y no necesariamente aprender la paz, porque la paz es una conquista de cosas que uno va aprendiendo y se siente tranquilo, aunque estés viendo cosas y dejas de señalar y dejas la rabia y la rebeldía, etcétera, ¿no? Hay una cosa bien importante, el espíritu aprende haciendo, no es por omisión. Tiene que hacer. Y cuando hace, muchas veces comete errores. Yo diría que la gran mayoría. Los espíritus encarnados en este planeta solucionamos un problema y creamos 20 más, porque ese es nuestro estado evolutivo. O sea, a veces creamos más problemas de los que solucionamos. Y eso pasa con una guerra, que para solucionar una cosa, creamos cientos de problemas más. Pero esa es la forma de aprender en este estado evolutivo y en este planeta, que mientras se va haciendo, uno va corrigiendo. Hice mal, ¿qué hice mal? ¿Cómo lo hice? Voy a hacerlo diferente. Y, y va el espíritu aprendiendo. Eso toma muchas encarnaciones. No es en una sola encarnación, es en varias. Y en una sola encarnación tenemos la oportunidad de cometer cientos de errores y tratar de arreglarlos, mejorarlos, comportarnos de otra manera. En el caso de la guerra, es un trauma o es una situación que es colectiva. Es parte de la experiencia de un grupo, ¿ves? Y se necesita para ese progreso que esos espíritus pasen por la misma experiencia. Lo mismo pasa con los desastres naturales, que no debían ser desastres, pero con las causas naturales, como puede ser un terremoto que mata a cientos de miles de personas, o un huracán. Pues todos esos espíritus tienen que pasar por esa experiencia y desencarnar todos al mismo tiempo, porque tienen algo en común. Pues la guerra es uno de esos eventos que se puede evitar, sí, se podría evitar, por lo menos yo soy de los optimistas que piensa que sí, ¿verdad? Que podemos hacer algo para que no pase o para que el sufrimiento de esos espíritus que están viviendo eso sea menor, ¿verdad? Que haya caridad, que haya, ¿verdad? Empatía y que nos desarrollemos así, sí, pero hay veces que no. La guerra es la guerra. No hay otra forma, ¿verdad? Y tecnológicamente hablando, hemos perfeccionado el asunto, ¿verdad? Como todo. Lo hemos llevado a niveles eh, que somos tan eficientes que podemos acabar con la vida completa del planeta, ¿verdad? Pero la idea es aprender de eso constantemente. Y lo que dice aquí los espíritus es que a largo plazo, hay unos aprendizajes y eso fomenta la evolución de los espíritus. ¿Ok? Así que cada vez, sí, sí, no, pero los niveles de los planetas es el segundo, ¿verdad? Así que expiación y prueba es eso. Claro. Hay que probarnos, hay que, Sí, ¿verdad? es Hacer. ideal, aunque hostil, para que una persona demuestre que aprendió a ser fraterno y empático Empático. con los más Y sufrientes. lo tienes que hacer desde el punto de vista de que no puedes ser empático y fraterno con el que te cae bien, sino que tienes que ser empático y fraterno con el que no te cae bien, con el que no es de tu país de origen
o es de otro color, o habla otro idioma, o es de otra religión. Ser empático con la gente que me cae bien es fácil. Ser tolerante con la gente que opina igual que yo es fácil. El ejercicio está en que cuando las condiciones no son las mejores, uno seguir siendo, y seguir creciendo y seguir cambiando. ¿Ves? Ahí es que está el ejercicio. ¿Ves? Camilo, buen Ajá. día. Lo que podría ser que estés diciendo es que la guerra es una experiencia para los que están viviendo la guerra, pero también es una experiencia para nosotros. ¿Cuál es la actitud de los que no estamos en guerra ante esas personas? Yo voy a evolucionar dependiendo cómo yo los trate, cómo yo los ayude, cómo yo los reciba. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí. Ok. ¿Qué puedes hacer para que eso cambie? El ejercicio de eso. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué pasa en nuestra sociedad actualmente? U- ¿Usted han visto lo que ha pasado con los, por ejemplo, con los veteranos? Se le da los mejores servicios a los veteranos. Tratamos de, somos parte de la sociedad más violenta del planeta. La que más, o sea, somos parte de la sociedad que más armas produce. Pues por consecuencia, pues vivimos unas experiencias bien relacionadas con esto porque somos parte de una sociedad donde fomenta la guerra, fomenta la violencia. Históricamente ha sido así. Declarada, pero es una guerra inter Hay una Puerto guerra. Rico, donde todo el mundo anda armado porque la ley la pusieron Ajá. así, que tú tienes derecho a tener un arma, Claro. pero no te han capacitado para tú manejar la ira Bien. de una manera correcta, Exacto. Hay un sinnúmero de cosas como sociedad que nosotros estamos experimentando con eso. ¿Eh? ¿Y por qué nosotros y no otros? ¿Por qué nosotros y no otro país? La pregunta sería, como colectivo, ¿qué experiencia estamos viviendo que nos relaciona a todos nosotros y nos pone en esta islita para aprender eso? Eso sería lo importante aquí analizar como espírita. ¿Eh? Sí. Así que, viendo esto, ibas a decir algo. Eh, eh, ah, sí, sí, ¿Se escucha sí. ahora? Es que cuando ella pregunta qué podemos hacer Mm, y se me ocurre pensar mm, que nosotros, sin querer queriendo, muchas veces contribuimos oh, sí, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con ese ambiente de guerra. Las guerras son un egoísmo sin freno, una codicia sin freno, una prepotencia y ansias de poder sin freno, donde los más poderosos pretenden imponer su estilo de vida, sus intereses sobre las masas. Y nosotros muchas veces con nuestro propio egoísmo y nuestra propia codicia y nuestros estilos de vida inadecuados, que responden más a los impulsos y pasiones de la materia que a los dictámenes del espíritu, mm. contribuimos con el ambiente de guerra. La legitimamos. En Puerto Rico escuchamos todos los días a Últimamente, más que en otros años, una hemos cosa escuchado, terrible a favor de la guerra, ¿no? Y incluso hay gente en Puerto Rico, cosa que que a veces a mí me choca, hermanos cristianos que en nombre de Cristo y de Dios favorecen y hablan sí, cosas, le dan prácticamente permiso al llamado pueblo escogido de Dios para la para que guerra. haga y deshaga y mate y asesine y haga lo que le dé la gana. O sea, son cosas terribles que nosotros estamos experimentando Es, hoy aquí. es una contradicción. Entonces, ¿Sabes? obviamente, pensando uno que cuando pensamos positivamente a nivel espiritual, emitimos pensamientos, vibraciones de paz, de armonía, y que nos elevamos, pues estamos de alguna manera contribuyendo con nuestro propio pensamiento, porque el pensamiento es energía, es vibración. Estamos contribuyendo con
con esa sumatoria de vibración y de energía de nuestro país, positiva o negativamente. Sí. Hay que entenderle que la guerra es el negocio. O sea, no hay nada más lucrativo para una economía como la nuestra, como una guerra. ¿Eh? Y entonces la guerra genera. Aquí hay alcaldes que dicen de que es bueno que las bases se abran de nuevo porque ayuda a la economía. Y entonces, cuya cosa no estamos pensando, no, pero la cosa es, eh, la cosa es cómo empezamos a cambiar la forma de pensar sobre eso y cómo el libro de los espíritus nos puede ayudar a hacer eso, porque es diferente, es diferente, este, hay que empezar a verlo de esa manera, ¿ok? No lo podemos ver solamente en la reacción del momento, que a veces no podemos hacer nada, pero a largo plazo, los espíritus que están ahí, por alguna razón, tienen que pasar esa experiencia y ayuda a su progreso. ¿Usted quería decir Sí, algo? Camilo, Ajá, aló. ujú. Buenos días, buenos días. Saludos espirituales a todos. Este tema nos trae, me vincula directamente porque soy veterano de Vietnam, participé en guerra, porque iba un joven a veces ingenuo Pregunto, y disculpa que te interrumpa, en aquel momento estaba el servicio militar obligatorio. ¿Tú participaste de eso? Sí, Ok, ok. esa es la década del 60, finales, durante la O sea, década del 60 se estaba, que te llegó la carta sí, y llega tuviste que la ir. carta, entonces estaba participando en los grupos de contra el servicio militar obligatorio, iba a Lares, a Vietnam yo no voy porque en guerra guerrero yo no soy. Y me enganchan en el 69 a Vietnam, un hombre que nos enseñaban, como decía el compañero, nos enseñaban en ese mandamiento de no matarás, bueno, que te van a lavar el cerebro para que mate a otro. Vamos como un ejército agresor, invasor de Vietnam, con una tarea de infantería, de demolición, de destruirle todos los arrozales a los vietnamitas que se tuvieron que unir, como bien dice ahí en la parte de la narrativa, para entonces derrotar al imperio más grande de la humanidad. Claro, el veterano Edwin Albino Plugue vino todo desquiciado emocional y espiritualmente. Hemos ido superando eso porque nos fuimos educando y fuimos estudiando la sociología espiritual en la práctica para poder superar y con una 51 años de matrimonio que llevo con Lilia Magali Torres Echevarría, que me ayudó mucho a superar esa ruptura espiritual y esa ruptura emocional que la estampan allá en el libro de psicología y psiquiatría como PTSD, post-traumática estrés disorder. Gracias por tu contribución. Eh, eh, vemos, eh, vemos cómo, aquí ya vemos cómo los efectos de la guerra marcan el espíritu. Esa experiencia, tanto de los que fueron al combate como los que no, marcan a la persona, el gran trauma que hace, ¿verdad? Y la pregunta sería, que me imagino yo que ustedes se la han hecho muchas veces, ¿qué se aprendió? ¿Qué se pudo haber hecho diferente? ¿Eh? ¿Qué como sociedad pudimos haber hecho? ¿Mm? Así que en una época donde no era fácil porque tú no ibas y te metían preso. Ahí pues es difícil juzgar esto. Y lo importante no sería juzgarlo, sino tratar de entender desde el punto de vista espiritual por qué pasan esas cosas y a los que están encarnados, que vivieron esa experiencia, tratar de dar la ayuda necesaria para sanar y cambiar. ¿Ok?
Ahora, nuestro Trump no, nos le cambió el nombre, ¿verdad? Y nos dice que es el Departamento de Guerra. Sí, Pero pero entonces, si nos ponemos, si tomamos en consideración todo lo que hemos hablado, entonces digo, él tiene razón. Nosotros, sí, nosotros lo que queremos no es paz, no es eh, defendernos, es hacer la guerra, sí, es hacer la pero guerra. volvemos a lo que estábamos diciendo ahorita. Somos parte de la sociedad que ha perfeccionado la guerra como un buen negocio, ¿ok? Y genera millones de pesos, o sea, trillones y trillones de dólares se van. El país o sea, a la sociedad en que nosotros pertenecemos, invierte más dinero en armas que yo no sé cuántos países juntos en su presupuesto anual. Así que es una cosa absurda. O sea, cuando tú escuchas hablando de que es un país guerrerista, pues la guerra es parte importante de esa economía. Y eso es parte de esa realidad como sociedad. Ahora, desde el punto de vista espírita, ¿cómo afrontamos eso? ¿Cómo entendemos eso? Te iba a decir algo. Ajá, el micrófono. Mm, ok. Ajá. Mm, sí. Mm, La televisión que están pidiendo dinero para alimentar las personas en Estados Unidos. mm, Este, la guerra del hambre, algo así para los niños y las personas. Y entonces, ¿cómo tú gastas billones en guerra, en un cohete que no llega a ningún sitio? sí. O sea, se gastan, ese es el presupuesto. Se utiliza, ¿por qué? Porque es parte de la forma en que está diseñada esa sociedad. Y así es. Lo que gasta en educación es 1% del total, que son como un montón de trillones de dólares que se utilizan para manejar y sostener la guerra. Así que eso es parte de eso. ¿Ok? Por ejemplo, ayudar, pero uno sabe que si uno manda un dinero no va a llegar nunca. O Em, sea, que uno no Lo, sabe qué hacer. lo importante es en nuestro lugar donde estamos, qué podemos hacer con lo más cercano que tenemos, que es nuestro vecino, nuestro pueblo, nuestra familia, porque más allá de eso es un poco más complicado participar y hacer, ¿verdad? Realmente eh, habría es más complejo, pero lo importante ahora es el que está más cerca de ti, ese es el círculo de influencia tuyo que tú puedes entonces hacer. Eh, ok. Aquí, don, estamos aquí, aquí. ¿Qué es lo que hace que la guerra sea más útil que funesta? Es que uno de los azotes necesarios para la aceleración del progreso, ¿ok? A largo plazo obliga a los seres humanos a actuar y a hacer. Escucha, sí. Ajá, Solamente para que pensemos un poquito sobre esa respuesta, no el contenido, el principio, que estamos de acuerdo, ajá, sino en la manera con que lo pasean, que da la impresión de que si fuera un castigo, un azote externo que nos cae encima, como, y es necesario que el hombre sea forzado, ujú, como si fuera algo, una fuerza externa que se nos impone para que ujú. progresemos, cuando no creo que esa sea la... No, yo tampoco. Yo pienso de que es algo impuesto. Es parte de nuestra, como dice más adelante, es algo impuesto por nuestro estado evolutivo que nosotros mismos creamos.
En eso estamos muy de acuerdo. La guerra, al imponer a los hombres la necesidad de hacer uso de su inteligencia, de su ingenio y de su habilidad, los lleva a descubrir e inventar cosas nuevas. La guerra, al poner en contacto a los pueblos, aunque sea para destruirse, los une y los mezcla y de este modo los hace cambiar de idea. ¿Por qué los une y los mezcla? Lo expliqué ahorita. Los espíritus que desencarnan empiezan a encarnar en las sociedades, se cruzan las encarnaciones. Los grupos sociales se abren y empieza a haber eh, como una integración desde el punto, ¿verdad? Y desde el punto de vista espiritual y desde el mundo espiritual empieza a haber una integración. Los desencarnados van detrás de de sus agresores y encarnan en esa sociedad y viceversa. Por eso es que esa integración se da, ¿ok? Ah, cuando habla de la inteligencia, casi todos los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy día son consecuencia de la guerra. Todo, desde la medicina, todo, desde los procesos médicos a los procesos de comunicaciones, todo este desarrollo incluso de ingeniería es consecuencia de muchas guerras en distintas partes del mundo. Así que desarrollo tecnológico se da, ¿verdad? Y sí, eso puede ser ofensivo, ¿verdad? Puede resultar, pero a largo plazo eso es lo que se da. ¿Te ibas a decir algo, Nelson? Ajá, ajá, El judío que hacía pan del cielo. Y es porque en la Primera Guerra Mundial, básicamente para que Alemania perdiera, se traía el guano de Sudamérica, de Chile, ajá, en barco. Entonces los británicos bloqueaban el acceso a los alemanes para el fertilizante. ajá, Y si tú no tienes comida, pierdes la guerra. sí, Y el judío que hace pan del cielo, que es gracias al hambre, y que los nazis le están diciendo, mira, necesitamos que inventen algo, él logró sintetizar nitrógeno del aire. Y eso es el 2020. Lo que tú le echas a las matas, ¿eh? lo inventó él. Como como las leguminosas que hacen lo mismo naturalmente, Pues, pues. pues lo que le da el color azul al 2020 es el nitrógeno que él sintetizó gracias a la guerra. Sí, Entonces de ahí, pues la gente se dejó de morir de hambre porque ahora tú puedes producir comida sin depender de oro. ok. Sí, muchos de los adelantos tecnológicos, volvemos a lo mismo, en todas las áreas, viene a consecuencia de una guerra. Y entonces, pues, a largo plazo hay un progreso, que es lo que está diciendo los espíritus aquí. Es algo que nos choca, porque nosotros pensamos a corto plazo, estamos encarnados, pero a largo plazo, en el gran esquema de las cosas, hay cierto progreso. Ah, dígame. Parece tendríamos que también puntualizar, estamos Ah, bien de acuerdo. Iba a decir eso mismo que tú dijiste sí, sobre los avances tecnológicos y científicos como consecuencia de esa maquinaria de guerra, ¿no? ah, Hay una competencia todavía hoy en día a ver quién sí, se especializa más en qué cosa, ¿no? Pero más allá de eso, al, al tener que utilizar la ciencia como parte de ese engrasamiento de la guerra, para ser más eficientes en la guerra. La ciencia, obviamente, significa conocimiento, experimentación, conocimiento, y de alguna manera ha contribuido el desarrollo de la ciencia con que los seres humanos nos descontaminemos de las actitudes dogmáticas, mente cerrada, de ese oscurantismo medieval y obviamente de alguna manera, a pesar de que al descontaminarse religiosamente a veces se convierten en un ateísmo grosero, sin embargo, es
ha sido de alguna manera una contribución al desarrollo espiritual también. Sí, volvemos a lo mismo. Hay muchas guerras que se originaron y se originan todavía en cuestiones ideológicas de los grupos religiosos, ¿verdad? Como las cruzadas, como bueno, estos grupos fundamentalistas. Y la guerra luego de eso contribuye a que haya un espacio para que la gente piense de nuevo o le dé otra visión a los conceptos religiosos. Y eso ha pasado, tanto religioso como político e incluso económico. O sea, la guerra contribuye a eso en cierta medida. Esa destrucción promueve, desde el punto de vista espiritual, unos cambios en todos los aspectos. ¿Eh? ¿Qué pasará cuando la guerra no sea necesaria? La respuesta de los espíritus. Cuando los hombres hayan comprendido y practicado la ley de Dios, y en particular la ley de justicia y de caridad, dejarán de pensar en destruirse. ¿Qué? Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? La ley de Dios, estamos hablando de la ley natural, ¿verdad? Y entonces el concepto de justicia y de caridad, eso habría que aclararlo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? No podemos volver al concepto de justicia y caridad que se tiene de la idea religiosa. Tendríamos que aplicarlo a algo más concreto y más actualizado. La ley de destrucción y la guerra están relacionadas con el contexto del progreso y la regeneración de los seres vivos. ¿Ok? La destrucción es una ley natural necesaria para la renovación y mejora de los seres, y la guerra es una de las manifestaciones de esta ley. Es una de las muchas manifestaciones de esa ley. ¿Ok? Aunque la guerra es dolorosa y cruel, puede ser vista como un medio para acelerar el progreso de la humanidad, permitiendo superar etapas de barbarie y egoísmo. Usted sabe que hizo algo mal cuando lo hace. Si no hace nada, no sabe que lo hizo mal. Tiene que meter las patas para darse cuenta. El try and error, ¿verdad? Y muchas veces hay que meter las patas muchas veces para darse cuenta que el comportamiento está mal hecho. Y es lo que pasa aquí. ¿Eh? Sin embargo, con el progreso moral y la práctica de la ley natural, se espera que la guerra desaparezca y sea reemplazado por formas más pacíficas de resolver los conflictos, llevando a los pueblos a vivir en paz como hermanos o como espíritus que realmente nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí? Eso es un planeta que a mí no se me parece a este. ¿Ok? Es un planeta que yo lo veo distante, ¿verdad? Pero se supone que ese sea el progreso, ¿ok? La forma de resolver los conflictos. ¿Sí? Hoy vemos conflictos donde quiera, en los trabajos, en las casas, hasta por los celulares tenemos conflictos, ¿verdad? Y no hay una forma, ¿verdad?, de manejarla. No hemos aprendido tal vez los niveles de esos conflictos son más livianos, pero los conservamos todavía. Está dentro de nosotros esa ira, esa cosa que nos saca como dicen por ahí, nos saca por el techo y nos vuelve diferentes, ¿verdad? Hay gente que se transforma cuando guía, especialmente que le hacen un corte de pastelillo y en la cajetera son otra persona. Hay personas que es otra persona cuando está en las redes sociales y se transforman. Hay gente que llegan al trabajo y se transforman también. En sus casas son personas bien chéveres, bien amables, que llegaran al trabajo y se convierten en otra cosa. Así que hay que empezar a mirar todos esos lugares y la causa que contribuye a que usted cambie de esa forma de ser y se ponga en esa actitud de agresor, agredido, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo resolver los conflictos de otra manera? La ley de destrucción se describe como una ley natural necesaria para la generación, renovación y progreso. Eso lo pusimos ya. Ah, ok.
La destrucción afecta únicamente a la envoltura material, y eso es bien importante, mientras que el alma permanece y evoluciona. Ajá. Se menciona que los agentes destructores están equilibrados por los medios de conservación y que los males y sufrimientos asociados a la destrucción son consecuencia de las imperfecciones humanas y la violación de las leyes divinas. Ok. Mucha de esa destrucción obliga a la gente a actuar. Cuando los campos de concentración empezaron a tomarle fotos y videos y películas sobre qué pasó en esos campos de concentración, la gente que empezó a ver eso, que estaba ajena a lo que pasaba en la guerra, empezó a actuar. ¿Por qué? Porque vieron el desastre. ¿Sí? Cuando usted ve lo que pasa en Palestina, por los medios de comunicación, eso lo obliga a actuar. ¿Por qué? Porque usted ve el horror de la guerra, pero siempre pensando de que eso es la envoltura, o sea, eso es la parte más eh, superficial del problema. Lo más profundo es cuáles son las causas y cuáles son las relaciones entre esos espíritus que los obligan a eso. Eso sería el problema mayor, que hay que ver cómo en este planeta se trabaja con esas relaciones del pasado entre esos grupos de espíritus. ¿Sí? Aquí yo tuve una experiencia en desosesión donde un espíritu decía de que pues él había encarnado en varias ocasiones en ambos bandos. Había sido musulmán, judío, musulmán. Y había estado como la bola ping-pong, de una encarnación a otra. Y se había matado, y habían matado, me habían matado, y estaba así. Y de momento dijo un día, llegó aquí y dijo, espérate, yo tengo que parar esto, porque yo no puedo seguir con esto. Estaba cansado y con él había un grupo donde había vivido eso. Pues ese espíritu tuvo que pasar por esa experiencia para decidir que ni en un bando ni en el otro estaba bien, que tenía que salir de ese ciclo de violencia, porque era un ciclo, encarnaba una vez en musulmán, en el mismo lugar, y otra vez en el Israel que estaba allí ocupado, y volvió y había encarnado así varias veces, y decidió simplemente no participar más, y empezó a encarnar en otros lugares, simplemente para romper eso. Esos espíritus necesitan esa experiencia para salir de ahí. ¿Sí? Que se nos hace difícil entenderla así, pero observemos. Esa es una de las grandes contribuciones del proceso mediúnico. Uno puede observar eso y aprender de eso. ¿Sí? Ah, ok. Las causas, imperfecciones humanas y violación a las leyes divinas o las leyes naturales. Ese es el comienzo de ese ciclo. ¿Ok? ¿Quién lo detiene? Los que participan de él. No hay otra forma. Ah, en los mundos más evolucionados, la necesidad de destrucción disminuye y en la tierra se debilita conforme el hombre progresa moralmente, aprendiendo a vivir en armonía y promoviendo el bien común. Qué malo es eso, promover el bien común, cuando se promueve todo lo contrario, el bien para mí. ¿Ok? El progreso moral. ¿Qué moralidad estamos hablando? ¿Verdad? Y a vivir en armonía. Hoy ni siquiera nos podemos montar en un avión sin tener problemas. ¿Ok? ¿Te has visto los videos esos donde quiera? Que me parece una cosa tan absurda, pero pues no podemos hacer ni una fila tranquilo para montarnos en un avión o para recibir servicios de cualquier cosa. ¿Sí? Los niveles de tolerancia son cada vez más bajos. Y es porque no hay una educación para eso. La guerra se describe en la lectura como una manifestación de la ley de destrucción
derivada del predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual y de las pasiones humanas con el egoísmo, la ambición y la falta de respeto por el derecho de los demás. Y ahí está el resumen de por qué pasa. Les dije ahorita que la guerra era el mejor negocio. Exacto, exacto. Es el mejor negocio. Por eso es que todo el mundo participa de él. Todo. Tanto, y no, aquí no importa los bandos. Todo el mundo que genera dinero de una guerra está en ambos bandos. Da a ambos bandos. Porque eso no tiene, es generar dinero porque ese conflicto existe. ¿Eh? Mientras eso siga pasando, de la guerra hoy se pelea por cualquier cosa. ¿Eh? Desde petróleo, tierras raras, minerales de cualquier tipo, ¿ah? La religión. ¿Eh? Dime. Ujú. Pero nosotros, esa parte animal que tenemos, esa parte animal donde la agresividad se manifiesta, ya no es por cazar ni alimentarnos, ya es porque hay unas pasiones humanas de egoísmo y ambición. Conservamos esos instintos como los animales, pero la hemos desarrollado al punto de que muchas veces nos animalizamos para algunas cosas y nos comportamos en base al egoísmo y a la ambición. ¿Eh? No tiene que ver nada con los animales, ni el menosprecio a los animales, ni es el menosprecio a los animales, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí. En estos estados de barbarie, la guerra es considerada un estado normal, pero a medida que el hombre progresa moral e intelectualmente se vuelve menos frecuente y más humanizada. Hay veces que es difícil verlo, pero no sé lo de la frecuencia. Para mí, siempre yo, o sea, yo nunca he pensado que hemos estado sin guerra, nunca. Para mí, siempre hemos estado en algún tipo de guerra, ¿verdad? Pero sí, el hombre hace 2000 o 3000 años atrás, que era más primitivo, los espíritus encarnados allí, que probablemente muchos de nosotros estábamos allí, pues la guerra era más común. Las guerras eran, ¿verdad? Como las de hoy día, pero era más de cuerpo a cuerpo cercanas, eran más personales. Hoy día la tecnología ha hecho de que eso sea impersonal. Hoy día la guerra es desde un cuarto en algún lugar con el internet y comunicaciones y todo es mecánico. Ahora hay máquinas que te matan, ¿verdad? Y seguiremos así perfeccionando eso, ¿no? Porque el problema es el estado moral que tiene la persona que hace eso, ¿no? Como sociedad hemos desarrollado, hemos perfeccionado eso de la guerra. La ley del talión, Sí, sí. O el ojo por ojo. lo del ojo por ojo y diente por Sí, diente. eso es. O sea, realmente hoy día hemos, como dije ahorita, la tecnología ha perfeccionado eso. ¿Por qué? Porque los espíritus que viven aquí, pues estamos todavía, muchos de ellos, en lo mismo. Que se ha mejorado algo en eso. ¿Ves? Tecnológicamente hemos mejorado muchísimo, ¿verdad? O sea, ya no tenemos que ir de frente a frente y destruirnos, ¿no? Ahora hay máquinas que lo hacen por ti. Es impersonal. ¿Ves? Exacto, se mata de lejos. Ahora la guerra es televisada, ¿usted no ha visto eso? La guerra es televisada. Hemos vivido guerras televisadas y las vemos por televisión y dijimos, ay, mira para allá cómo está pasando eso. Mira, y nos quedamos, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a eso. ¿Ya? Así que todavía estamos en ese estado todavía
de moral donde como se permite, como es normal, pues la aceptamos y lo vemos, ¿no? Sí, como esta, la guerra de los precios bajos. No, a mí me gusta la guerra contra el hambre, Entonces, o esa es o la guerra en contra la pobreza, entonces, que, o la guerra de las drogas, esa es hasta mi favorita. la droga. Entonces, se puso a nivel de juego de niños, porque entonces venía el Viernes Negro. Ajá. Nos matábamos para llegar a comprar juguetes a las 4 de la Pues, mañana. ahí vemos la barbarie, la Ah, barbarie, ¿verdad? sale Eh, un peso, sí, limpia pequeña. sí. Ahí vemos la barbarie, ese sentido de escasez y de que va a faltar y que no va a haber, se estimula en esas ventas y eso es lo que tú ves y la gente, los instintos que tiene que son completamente naturales, se les sale y se fomenta eso. Y hay gente que ha muerto en los Viernes Negros, que aplastados o pisados por otras personas. Así que ese consumismo ha hecho eso y hay un sentido de escasez que lo promueven las mismas tiendas. Hay tantos televisores, hay tres. Y entonces tú te amaneces a las 4 de la mañana para tú ser de esas personas que coja uno de esos tres. Ah, Tengo la semana completa. bueno, pero ahora, ¿verdad? Pero vemos cómo eso, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Hay ciertas condiciones que todavía, moralmente hablando, a pesar de que como somos una sociedad que tiene muchos recursos materiales, todavía nos comportamos con unos valores morales, ajá, que todavía son primitivos o de espíritus no muy evolucionados. Aunque la guerra puede ser vista como un medio para acelerar el progreso de la humanidad, permitiendo la libertad y el avance social, se considera una prueba para superar el egoísmo y el orgullo. ¿Sí? Sí. Y ahí la imagen clásica del burro con la vara y la zanahoria. A veces es con la zanahoria y a veces la vara en la cabeza para que tú progreses, o uno o el otro. En el futuro, con el avance moral y la práctica de la ley divina, las quejas desaparecerán y serán reemplazadas por formas, ya esto yo lo dije, ¿verdad? Vivir en paz y fraternidad. La guerra y el combate están relacionados como expresiones de las pasiones humanas y la de la destrucción. Ahí hay un pequeño pedacito en el libro de los espíritus que habla del combate. En la época de Kardec todavía los duelos se daban. La gente caminaba 10 pasos y se disparaban o con una espada habían duelos en las calles, ¿verdad? No es que eso no pase ahora, ahora sigue pasando, pero en aquel momento por el honor o por lo que sea, había unas reglas de comportamiento, ¿verdad? Y exacto, y hablaba de esos combates entre especialmente la gente de sociedad más elevada en aquel momento, que eran los que participaban de eso. La guerra se presta como un conflicto, o se presenta, perdón, como un conflicto entre pueblos o naciones, motivado por el egoísmo, la ambición y la violación de derechos, y y es vista como una manifestación de la barbarie en etapas iniciales de la humanidad. El combate, por otro lado, se refiere al enfrentamiento más específico, ¿verdad? Y ahí, por eso es que traigo a colación el comentario, que puede tener un propósito más noble, como la defensa de la justicia, la libertad o los derechos, y puede ser una prueba de valor, abnegación y sacrificio. ¿Mm? Y estoy hablando de ese momento histórico de Kardec en aquel momento, ¿ok? Que se resolvían las cosas de esa manera. Yo creo que ya eso no hace falta, que hay formas y maneras de manejar los conflictos. Pero en aquel momento, muchos de esos conflictos se manejaban, ¿verdad? Con un duelo, o con los pistolas, lo que sea, ¿verdad? Había como un cierto código de honor y cierta cosa, ¿verdad? Que es bien interesante porque más adelante en los libros de Kardec, especialmente en la revista Espírita, habla sobre los duelos y los espíritus la condenan. En el libro de los espíritus, aquí no,
pero años después en la revista Espírita, Kardec hace artículos del tema y condena los duelos, porque el orgullo, el honor es una cosa de orgullo y defender el honor es una cosa tonta. ¿Por qué? Porque no había que perder la vida por una cosa como esa, ¿verdad? Que era inútil y habla de eso. Así que vemos cómo o los espíritus que se comunicaron cambian de opinión o cómo Kardec ve el asunto en base a las comunicaciones. Habría que investigar eso. Eh, Ah, mm, la negación. Esto es básicamente lo mismo. Yo creo que es que puse la misma laminilla, pero esto es bien importante. Puede evaluar ambos están influenciados, esta parte aquí, ambos están influenciados por los espíritus que pueden estimular el valor e influir en los planes de los generales y participan en los enfrentamientos. En esa parte habla de cómo los desencarnados contribuyen a la guerra. Y eso es algo que bien importante. No los que participan de la guerra que desencarnan, sino que hay unos desencarnados antes que están en las mentes de los generales, en las mentes de los soldados, influyen en las mentes de las personas que participan. En muchos casos, eh, ayudándolas a enfrentar la prueba de la guerra con valor o con cierta resignación. En otros casos, a los generales y los que mandan a tomar ciertas decisiones. Yo hace poco, hace como 2 años, hablé con un veterano de la guerra del Golfo y él entendía un poco sobre la mediunidad, porque su abuela era medium, qué sé yo. Y me dice que estando allá, no me dio muchos detalles, él sentía, en Afganistán, él sentía, antes de empezar la misión, él sentía si iba a ir bien o iba a ir mal o iba a pasar algo. Y en situaciones, muchas situaciones, miren, en un par de ocasiones, su vida, a diferencia de sus compañeros que murieron, la salvó la intuición de un espíritu, que él decía que él lo veía en el cielo, él lo veía que le hablaba. ¿Eh? Este veterano pues no llega bien a vivir, a integrarse otra vez a la sociedad y tiene un montón de heridas, consecuencia de la guerra, heridas físicas que van a perdurar por el resto de su vida. Pero él reconoce eso, esa ayuda y esa presencia, y lo veía. Y entonces, en Afganistán, cuando ellos participaban de las patrullajes, las cosas que hacían, participaban con guías de gente de allí. Y entonces hacían unas ceremonias antes de empezar. Y ahí él parece que caía en trance y podía ver eso. ¿Sí? Eso me parece bien interesante. Yo lo he invitado muchas veces para acá, a ver si quiere educarse, quiere educar eso, ¿verdad? Pero él todavía, eso en él es muy reciente y todavía eso, pero está en ese proceso. Así que vemos cómo los espíritus desencarnados contribuyen en esos procesos. En alguna forma ayudan a los individuos, en otras maneras, de otra forma, contribuyen ¿verdad? Al conjunto, ¿verdad? A lo que pasa en la guerra. ¿Te iba a decir algo? Sí, sí, maestro Camilo, Ajá. de maestro maestro. Eh, Quería aportar precisamente porque lo hemos, sabe que la guerra desde la antigüedad, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento está plagado de guerra arriba abajo Ujú. y nos llega a la Edad Media para abajo hasta los tiempos modernos y después de las dos guerras de conflagración mundial viene una guerra que se llama la de Corea, que fue impopular y se declara a los boricuas del Boriquenial cobardes porque no quisieron ocupar la Egipto
Jacksonville. Ujú. Tuvieron que reivindicarlo. Claro, no estamos hablando de la heroicidad, sino de todos los cambios que eso va implicando. Empieza a experimentarse con el invento de las computadoras, los ordenadores, como le llaman en España, en la década del 50. En Vietnam empuja ese invento tecnológico en afán de la guerra para aportarlo luego a la vida, a la sociedad civil. Los aviones Cessna que se estaban usando en el helipuerto donde yo estuve, eran los aviones que se estaban tomando fotos del terreno, en los helicópteros y aviones UH-1, que es lo que hoy son los drones, que todos los adelantos. Tecnológico, eso lo habíamos. Entonces, la guerra de Vietnam trajo unos cambios sociales negativos a la sociedad estadounidense y por ende a la nuestra por ser parte colonia de ella, vamos a decirlo, esa es la verdad. Vamos, tratemos de no darle connotación. Pero Vamos a hablar de cambio en general, porque, como dijimos ahorita, hay que verlo a, a largo plazo. Y entonces, positivo o negativo, siempre va a ser positivo porque contribuye al progreso. Hoy día, por ejemplo, una de las contribuciones de estos adelantos tecnológicos es una cosa en la que yo no podría vivir porque yo me pierdo en todas partes, que es el GPS. El GPS es un satélite que te dice dónde tú estás, ¿verdad? Yo no puedo encontrar nada hoy día. Por ejemplo, mi nena me dice, ven, búscame en tal sitio. Y si yo no le pongo los dedos, especialmente cuando no soy yo quien la deja, pues no la encuentro. Estaría llamando y decir, ¿dónde tú estás? Vétete a la derecha, a la izquierda, como hacíamos nosotros antes. Síguelo por ahí para abajo, que está en el cantillo de un gallo, que era lo que decían antes, está ahí al lado. Pero vemos cómo ese adelanto tecnológico ayudó a todos nosotros que lo utilizamos hoy día y nos hace que nuestra vida sea un poco más eficiente y más amigable. ¿Eh? Eso que tú estás diciendo es algo de lo que se puso más atrás en la presentación, y es que todo ese desarrollo de, de todos esos ejércitos tratando de vencer al otro, promueve el desarrollo tecnológico y promueve la ciencia, el desarrollo científico. Sí. Y por ejemplo, pues el GPS, que era un satélite, GPS. y entonces era muy costoso mantenerlo para el ejército y se abrió al público y lo usamos todos. Ahora mismo, yo no sé, todo el mundo, el teléfono te dice dónde tú estás en todo momento y ahora se utiliza para hacer estudios de mercadeo y de comportamiento social. O sea, tu teléfono es donde tú estás y tú sigue tus hábitos y tu rutina y eso le da información a un montón de compañías para diseñar productos o formas de mantener tu comportamiento a ciertos niveles. Y eso pues vemos ese desarrollo, ¿no? Fíjate, Camilo, que además de las tácticas de combate van a cambiar a partir de la guerra de Vietnam, también se van dando cambios negativos y positivos en la sociedad estadounidense. Sí, Van a haber una oposición masiva a la guerra de Vietnam. Entonces, sí. a los que regresamos de Vietnam, veteranos, nos miraban por encima del hombro. Un cambio. Con desprecio a este veterano, como si hubiésemos sido una criatura intergaláctica. Sí, sí, sí. Y hay cambios, por ejemplo, en la parte de nosotros internamente, en la parte vía espiritual Sí, y emocional, sí, psicológica, como se quiera, la parte esa capa que nos rodea, sí, pues que el comportamiento humano va a cambiar porque no, hubo unos compañeros que yo tenía que bregar con ellos, bien hostiles, dándole duro hasta dentro del sí, pelo, como dicen, a las mujeres suyas, porque sí, venían de todavía Vietnam. el estrés, lo que llamamos El PTSD. el desorden postraumático, y de matar muchos cogiendo M16 Sí, en los McDonald's en Texas sí, tirando desde torres, matando a medio mundo en el estacionamiento, de los cambios que van a haber también sí, negativos, serios. sí. Esa guerra específicamente, hubo un cambio cultural en esa guerra. La cultura es un elemento que tenemos que añadir, además de la educación, como un elemento positivo para bregar con esos traumas Sí, de guerra. sí. Hubo un cambio cultural en la guerra de Vietnam y
y muchas de las cosas que vemos hoy día del adelanto de desarrollo social, en la educación, incluso en el derecho, ¿verdad? Hubo un cambio bastante radical en esos años a consecuencia de esa guerra. Eh, y sí, la guerra trae eso, ¿eh? Ah, trae consecuencias como lo que tú estás diciendo, de que las personas no se pueden adaptar otra vez a su vida de civil, a su vida normal de antes. ¿Por qué? Porque hay unos cambios emocionales que causaron, ¿verdad? A consecuencia de la guerra. Pero esos son todos esos balances que vemos sociales que traen esos conflictos, ¿verdad? A medida que la humanidad progresa moralmente, la guerra y el combate tienden a desaparecer, siendo reemplazados por formas más pacíficas, civilizadas y paz y fraternidad entre los pueblos, negación y sacrificio, ¿verdad? Se supone que según la guerra vaya pasando, vamos a ir cambiando. Y con esto acabamos. Importante, veamos este asunto de la guerra y la ley de destrucción siempre desde el punto de vista espírita. ¿Eh? Siempre tratando de entender de que es una forma de promover cierto progreso. ¿Eh? De que esos espíritus están lidiando con unas situaciones evolutivas y necesitan de ese conflicto para seguir hacia adelante. Nosotros que no participamos directamente, aquí hay muchas personas que sí, pero los que no participan directamente de eso, nuestra función sería seguir apoyando a esas personas que sí participaron. Yo tengo amigos veteranos que muchas veces lo que hay que hacer es escucharlos, maestros veteranos, que no es que usted tenga que opinar sobre nada, especialmente de algo que usted no comprende, porque no participó de ello, sino que lo que quieren es que usted lo escuche, que no puedo dormir porque veo lo que hice, y que ese acto simple de sentarse a escuchar ayuda mucho a esas personas. ¿Ok? Si saben que usted es espiritista, van a ir a donde usted y le van a preguntar, ¿cómo me pasa a mí? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo vivo después de lo que he hecho? O lo que viví o lo que pasé. ¿Ve? Y cómo usted como espiritista puede aconsejar, dar ayuda espiritual desde cierto punto de vista y dar la mano ahí. Eso es la labor de los que no participamos, para mí. Tratar de que sea lo menos traumático o contribuir a la recuperación. No hay otra cosa que usted pueda hacer. Si tiene la posibilidad de tratar de evitar que pase, hágalo, participe. Pero hay un fin, hay un fin que muchas veces no tiene que ver con uno, que tiene que ver con los espíritus que participan ahí. Y ese fin, pues, es necesario. ¿Ok? ¿Verdad? Es parte de ese progreso. Hay veces que hay que cortar un par de ramas del árbol para que éste se desarrolle. Pues lo mismo pasa aquí. ¿Sí? Algo. Ajá. Si quisiera saber si hay algo que nosotros personalmente podemos hacer por las personas que conocemos que fueron veteranos, etcétera, etcétera. Mm. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Escuchar, como dije ahorita, y lo más importante, no juzgar a la gente. O sea, es bien difícil hacer juicio sobre algo que es incomprensible para ti porque tú no lo has vivido. ¿Ok? En el caso de las guerras del pasado, donde el servicio militar era obligatorio, pues mucho de la gente que vive en este país fue obligada a participar, ¿verdad? Pues ahí hay que comprender y
tratar de entender sin juzgar. Es que Yo, eso es parte de la experiencia de ese espíritu y hay que tratar de verlo desde ese punto de vista. Y, como le dije a los compañeros aquí, ¿qué se aprendió? Ese espíritu, ¿cómo eso le ayuda a su evolución o a ese grupo? Entonces, tratar de entender eso. No se puede hacer mucho más. ¿Eh? ¿Algún otro comentario? ¿Se escucha? No, solamente es para que pensemos un poquito, reflexionemos, Mm, porque todavía los hermanos cristianos, los judíos, me sospecho que también los musulmanes que tienen el mismo Dios de lo sí. original de los Es judíos, el Dios de Abraham. porque Todos son los mismos. son primos hermanos, ¿verdad? Sí, sí, todos son Este, el mismo Dios. y adoran al Dios Jehová de los ejércitos. Sí. Eso, mientras nosotros estemos pensando en el Dios de los ejércitos y mientras culturalmente estemos diciendo que, por ejemplo, hay una persona que tiene una enfermedad y es un guerrero o una guerrera porque está luchando contra el cáncer, o sea, no usamos una palabra que sea que implique otra cosa, luchadora, una persona luchadora, sino guerrera o guerrero. O sea, estamos todavía empantanados con la cuestión de la guerra. Y yo creo que nosotros, una de las cosas que también a veces yo mismo, yo por lo menos trato de hacerlo, de hacerle ver a los hermanos religiosos la contradicción que tienen entre el Dios que decía no matarás y ese mismo Dios que ha cumplido una función de asesino, mandando a matar niños, exterminando pueblos. O sea, el Dios Jehová de los ejércitos, el que le dio órdenes a Moisés para que asesinara a todo un pueblo, que matara a niños, que matara a niñas, que matara a mujeres, que matara a todo el mundo, pues todavía estamos creyendo que eso es palabra de Dios. O sea, se nos hace un poco difícil establecer y luchar a favor de un ambiente de paz en estos momentos. Y esa palabra, pues abarca bastante, ¿verdad? Pero es importante entender que ese Dios Jehová, que fue, ¿verdad? Primero, Jesús cambia la visión de Dios a uno de perdón, del prójimo, ¿verdad? Y ahí es la importancia, o sea, la visión de Dios según fue evolucionando los espíritus que vivían en esa área del planeta, pues según fueron evolucionando, la visión y la idea de Dios fue cambiando. Y cuando Jesús trae la idea de Dios, es completamente diferente. Es un Dios que se preocupa por el prójimo. Y la idea del prójimo es importante y cambia por completo la idea del Dios anterior, porque el Dios anterior era un Dios que conquistaba a los pueblos, que los sometía. Este Dios es diferente. En la visión de Jesús, en sus comienzos, era un Dios que amaba al prójimo, que amaba al otro, y que para poder progresar había que trabajar en conjunto con el otro, no esclavizando al otro, no oprimiendo al otro, sino trabajar entre ambos como hermanos. Y ahí vemos cómo la misma idea de Dios, incluso entre los mismos grupos religiosos, va a ir evolucionando. Y esa evolución tal vez no la veamos, porque ha pasado bien poquito tiempo, pero está ahí y tenemos que volver a rescatarla, tenemos que reaprender eso, porque el Dios que nos concentramos ahora es ese Jehová que nos defiende en la guerra, ¿verdad? Y vemos que en muchas iglesias, muchos grupos protestantes ahora, muchos grupos pequeños todavía tienen esa idea de Dios y no tienen la idea de el Dios que perdona, el Dios que ayuda al otro, el Dios que hace que el prójimo sea importante. ¿Ves? Y ese es un poco la idea que tenemos que rescatar, o esa es la idea que tiene de Dios
el espiritismo. Y es que el espiritismo promueve de que nosotros los espíritus tenemos que cooperar entre nosotros para evolucionar juntos. No podemos esclavizar al otro porque no evolucionamos ni tú ni yo. Es lo contrario, es la cooperación, es el trabajo en conjunto, a lo que sea, tú sabes, desde planificar la cena de acción de gracia hasta algo más importante. Es esa convivencia que nos hace progresar y nos hace ser diferentes y nos hace evolucionar haciendo con el otro, bien o mal, haciendo algo, contribuyendo. Esa idea del bien común, lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal y lo que es bueno para el panal es bueno para la abeja. Esa idea, eso es lo que nosotros no vemos y eso es lo que esos cristianos se contradicen, ¿ves? Y hoy lo vemos bien radicalizado, hoy vemos bandos en donde quiera, entre las iglesias, entre los políticos, entre todos, vemos bandos completamente opuestos, no hay ni siquiera puntos medios. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Testigos de Jehová. Sí, 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 pero eso es el nombre. Yo realmente Vienen a no le cambiar. presto mucha atención a la etiqueta, sino a las acciones. ¿Qué hacen? Hay testigos de Jehová que hacen cosas buenas y contribuyen al prójimo. A Dios de los ejércitos. Exacto, pero olvídate lo que defiendan ideológicamente hablando. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hay cristianos que contribuyen a la sociedad y hacen cosas buenas, independientemente de las razones que sean. Lo que contribuye es lo que hacen. ¿Qué hacen? Hay muchos de ellos que hacen como tú dices, que se pasan por ahí en las calles buscando la confrontación y el diálogo inútil. Pero hay otros que hacen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a contribuir? ¿Haciendo qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Hay, hay una facción importante de los cristianos que son los cristianos sionistas. Entonces, Mira qué contradicción. esta gente impulsan el asunto de la guerra, especialmente allí en Israel y en esa área, porque ellos entienden que esto impulsa la venida de Cristo, porque en la medida de que se cumpla lo que dice Mateo 24, y cuando Israel esté rodeada de ejércitos, entonces la venida de Cristo está ahí. Así que esa gente que está esperando la venida de Cristo impulsa esta guerra para que Cristo acabe de venir. Mira lo absurdo de eso que acabas de decir en cuanto a el sionismo es un movimiento político, ni siquiera es religioso, que nace a principios de siglo, ¿ok? De un Estado de Israel, pero la idea era no religiosa, la idea era política, ¿ves? Entonces se relacionan, las religiones se montan ahí cuando se crea el Estado de Israel, en los años 40, y entonces, pero es un movimiento meramente político, ni siquiera era religioso. Entonces, no sé cómo justifican, ¿verdad? ¿Cómo es que tú eres cristiano y al mismo tiempo judío, ¿verdad? Porque son judíos cristianos, pero cómo participan más de una cosa que es meramente judaica, ¿verdad? Del Estado de Israel, políticamente hablando, ¿ok? O sea, la religión judía no tiene que ver nada con el judaísmo, no tiene que ver nada con el sionismo. El judaísmo tiene miles de años, el sionismo es una idea política a principios del siglo XX. Así que vemos cómo eso está lleno de contradicciones y de errores y de cosas que mezclamos y tratamos de justificar. Pero volviendo a la idea espírita, el progreso está entre los espíritus que trabajamos en común. Tratamos de esa convivencia. Esa evolución no es meramente física, no es meramente económica, es moral mientras nos tratamos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Alguna otro comentario o pregunta?
Camilo, Ajá. no sé por qué ahorita me vino la idea de justicia, Ajá. eh, pero podríamos verlo desde ambos bandos, me imagino, ¿me entiendes? Sí, pero hay una cosa, yo el concepto de justicia me acerco a él más desde el punto de vista filosófico. Y en el pasado, el concepto de justicia se relacionaba con hacer lo correcto. Y hacer lo correcto muchas veces conllevaba hacer algo que no era muy popular, que digamos, ¿verdad? Y hacer por otro. Hacer lo correcto involucraba el otro, el que menos tiene, el que había que darle, el que había que ayudar. De ahí que viene el concepto ese pues, filosófico sobre la justicia y hacer lo correcto. Hacerla correcto es darle una pesetita o un peso al deambulante. Sí, si no puedes hacer más nada, eso contribuye. ¿Es lo correcto? No. Habría que ser algo más profundo, ¿verdad? No darle comida una sola vez o darle comida más que en Thanksgiving. Habría que ir más allá de ver cuál es la salud mental de ese individuo, cómo lo ayudamos a largo plazo. Pero si usted no puede hacer nada más, haga lo que pueda. Y el pesito que usted le da contribuye a algo. No resuelve el problema, pero contribuye a algo. Y es eso mejor que nada. Así que reflexionemos sobre cómo podemos hacer lo correcto y hacer algo bien para nosotros y los demás desde ese punto de vista. No desde el punto de vista que se tiene ahora de la justicia, que es simplemente el legal, qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal. Que muchas veces no hay justicia en eso. ¿Verdad? Es legal, pero no es justo. Es legal, pero no es moral. Es legal, pero no beneficia a todos, sino a un grupo. La idea esa de la imagen esa del panal de la abeja y la abeja viene de ese concepto de hacer lo correcto. Si yo hago algo mal que daña el panal, no está bien. Si daño a la otra abeja, tampoco. Tiene que ser algo que beneficie a la abeja y al mismo tiempo beneficie al panal. Difícil, pero esa es la idea. ¿Sí? ¿Quién va a cejar, Ruth? Ah, Ada. Me llegó el micrófono. Ok. A cuestión de señas. Camilo, un aplauso a Camilo por excelente clase. Tremenda clase, de verdad. De verdad, maestro. Qué tema para reflexionar, ¿verdad? Como que nos amaqueó a todos. El bien común sobre el bien individual. Análisis extenso. Nos lo llevamos. ¿Puede pasar por aquí para qué? Ajá. Muy bien, excelente. Así que, de verdad, un tema bien abarcador. Hay muchas preguntas y muchas interrogantes internamente, pero para eso que estamos aquí, para ir aprendiendo poquito a poco y modelándolo, porque la guerra está aquí. Y cuando yo me doy cuenta, entonces que empieza ese cambio moral y digo, espérate, con calma, Ada. Tenemos una meriendita, tenemos guacamole hecho por Carmen. Nelson, hacía días que no te veía, qué bueno que estás aquí, el compañero que vino también, que había venido anteriormente. Así que vamos a compartir la merienda y luego que pasemos una semana espectacular y que tengamos salud y buena vibración. Gracias.